Muy buenas noches tengan todos. Agradecida con la Comisión Nacional de Lactancia Materna Humana de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por esta invitación. Estaremos conversando acerca de las rutas de programación metabólica de la lactancia humana. Hablar de programación metabólica en salud infantil es entender que existen estímulos ambientales que van a influir en el desarrollo metabólico a largo plazo. Hablar de nutrición como estímulo ambiental es reconocerla como la ciencia que estudia cómo los nutrientes y los componentes bioactivos de los alimentos influyen en la expresión de nuestros genes. Es entender que la interacción dieta-genoma puede ser una herramienta para prevenir enfermedades crónicas y de allí mejorar la salud a nivel molecular. En la programación metabólica de los infantes existe una etapa crítica denominada los 1000 días. Es esa ventana más importante para la salud infantil que determina el desarrollo físico y cognitivo del futuro. Una nutrición adecuada, lactancia materna humana, un entorno afectivo durante esta etapa puede prevenir desnutrición crónica, retraso en el crecimiento y enfermedades crónicas. Especial atención a la etapa intrauterina y aquella que va desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, con especial interés en las primeras 4 a 6 semanas postnatal y en el momento de la introducción de alimentación complementaria, ya que de ello va a depender el desarrollo cerebral, ya que esta es la etapa donde hay una formación rápida de conexiones neuronales fundamentales para el aprendizaje y la capacidad cognitiva futura. La nutrición materna e infantil nuevamente son cruciales, sobre todo para dejar por fuera el hambre oculta y la desnutrición crónica. La lactancia materna jugará entonces aquí un papel vital para maduración del sistema inmunológico, para la proporción de nutrientes bioactivos esenciales y entonces generar una nutrición preventiva de enfermedades crónicas no transmisibles de la edad adulta como la obesidad y la diabetes. Y el desarrollo integral, es decir, un buen control de niños sanos, tener un esquema vacunal óptimo, fundamentales para asegurar un crecimiento físico y emocional adecuado. Es el tiempo de los 1000 días donde la nutrición debe ser óptima para evitar entonces reprogramar vías metabólicas de forma negativa o caer en la down regulation, es decir, reducir o inhibir actividad de ciertas rutas químicas celulares que disminuyan la producción enzimática específica y frenen procesos metabólicos. Hablemos un poquito acerca de la vida intrauterina como parte de la ventana crítica. La hipótesis de Barker, también conocida como la hipótesis del fenotipo ahorrador, propone que las condiciones nutricionales que un feto experimenta durante la vida intrauterina determinan su riesgo de padecer enfermedades crónicas en la vida adulta. El concepto central es que cuando un feto enfrenta una restricción nutricional, ya sea por desnutrición materna o por insuficiencia placentaria, por ejemplo, va a realizar una adaptación fisiológica para sobrevivir. El organismo aprende a ser extremadamente eficiente en el almacenamiento de energía. Es a principios de los años 90 cuando se lleva a cabo en Inglaterra ese estudio que demostró por primera vez que las personas con bajo peso al nacer tenían tasas más altas de diabetes mellitus tipo 2 que otras personas en su edad adulta. Este estudio fue además parte de un programa de investigación sobre la hipótesis de los orígenes fetales de enfermedades, las cuales declara que la enfermedad coronaria, los accidentes cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión se origina en adaptaciones del feto a la desnutrición. Otros estudios llevados en Europa también demostraron la asociación entre bajo peso al nacer y el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 e intolerancia a la glucosa.
¿Qué podemos observar en este diagrama? Que cuando en la vida intrauterina se recibe un insulto, como por ejemplo la falta de nutrientes o de oxígeno, el cuerpo del feto toma decisiones drásticas para asegurar que el cerebro sobreviva, lo que genera una reprogramación permanente. La secuencia de eventos que se llevan a cabo y que van a permitir que en la vida adulta caigamos en el síndrome metabólico se puede dar en los siguientes pasos. El ahorro de energía como programación fetal. Antes de la escasez, el feto activa un mecanismo de defensa. Reducción de órganos periféricos. Se sacrifica el páncreas, el hígado, para enviar sangre al cerebro. El resultado es un páncreas con menos células productoras de insulina y un hígado con menos capacidad de procesar grasas. La resistencia a la insulina como defensa. El feto se vuelve resistente a su propia insulina para que la glucosa no se guarde en el músculo y quede disponible exclusivamente para el cerebro. El conflicto al nacer es el ambiente obesogénico, donde inicia el problema real. Este bebé que nace con un metabolismo programado para la escasez extrema llega a un mundo con abundantes calorías, si no se le da lactancia materna. Este metabolismo ahorrador detecta cualquier exceso de alimento y lo almacena inmediatamente como grasa, especialmente grasa visceral, es decir, alrededor del abdomen. Y esto ya ha trazado el camino para el síndrome metabólico en la vida adulta. Esta combinación de órganos débiles y de un metabolismo ahorrador desencadena la triada para un síndrome metabólico de la vida adulta. Diabetes mellitus tipo 2, pues el páncreas ha nacido con pocas células, se agota rápidamente al intentar procesar las dietas modernas, hipertensión como ese insulto intrauterino que ha reducido el número de nefronas en los riñones. Menos nefronas significa un riñón que debe trabajar a mayor presión para filtrar la sangre, elevando la presión arterial, y dislipidemias, pues el hígado se ha programado para la crisis y no procesa bien las grasas, lo que eleva el colesterol LDL y los triglicéridos. Es decir, el insulto intrauterino ha creado un desajuste o mismatch. El bebé se debe preparar para una guerra de hambre que nunca ocurre y al enfrentar la hipercalórica dieta, su cuerpo colapsa de forma metabólica. La resistencia a la insulina y la hipertensión son componentes claves del síndrome metabólico y los insultos intrauterinos inducen a varios cambios metabólicos en el músculo esquelético que resulta en el desarrollo de los índices de resistencia a la insulina. La hipertensión se puede remontar a los cambios en la vasculatura inicial en el útero que conducen a disfunción endotelial y aterosclerosis. Es así entonces como el concepto de que la deficiencia, el exceso y los desequilibrios en las calorías y los ácidos grasos en etapas claves del desarrollo pueden tener consecuencias a largo plazo debidas a la alteración en el desarrollo celular, en la expresión génica, en la respuesta metabólica y neuroendocrina de los aportes de ácidos grasos. Una vez llegada entonces a la vida postnatal, que es la intervención que nos compete a propósito de esta reunión Zoom que tenemos, es entender la lactancia humana como el principal programador metabólico para favorecer la salud del niño. La lactancia materna cuenta con componentes bioactivos en la leche que modulan vías claves en la etapa neonatal crítica. Los lípidos, específicamente como ácidos grasos poliinsaturados y esfingomielina, oligosacáridos de la microbiota, las proteínas con actividad moduladora, la leptina y la insulina como hormonas allí presentes y los microARN en sus vesículas extracelulares, que son fundamentales para aportar un balance proteico-energético ideal que favorece una programación metabólica protectora cuando se practica de forma exclusiva de 6 meses a más, regulando el apetito y la división celular. Dentro de estas rutas metabólicas principales de la leche humana,
Podemos ubicar entonces el metabolismo lipídico, la vía de los oligosacáridos, la señalización proteica hormonal y la microbiota y la epigenética. Los lípidos activan receptores fundamentales que actúan como directores de orquesta que deciden cómo se procesan y almacenan las grasas. Entre ellos tenemos el receptor activado por proliferadores de peroxisomas gamma, que son como unos sensores de almacenamiento y sensibilidad, cuya función principal durante la lactancia es regular la capacitación y captación de ácidos grasos en el tejido adiposo. Si está activo, pues favorece que la grasa se gradúe en los adipocitos. Desde el punto de vista de efecto metabólico, mejora la sensibilidad a la insulina. Y el otro receptor es la proteína de unión al elemento de respuesta a esteroles, el cual va a actuar como un interruptor de fabricación de grasas o lipogénesis de novo, cuya función es fundamental durante la lactancia porque activa los genes necesarios para que la madre fabrique grasa nueva a partir de carbohidratos para enriquecer de este modo la leche materna. Su relación con la insulina es que este receptor es activado directamente por ella. Si hay mucha insulina, este receptor se sobreactiva, lo que en el hígado se traduce en un aumento de triglicéridos y riesgo de hígados grasos. Pero si están en su justo equilibrio, si se dan de forma ideal, van a promover oxidación de ácidos grasos, termogénesis en el tejido adiposo beige y regulación de colesterol, previniendo obesidad infantil. La segunda ruta metabólica de gran importancia son los oligosacáridos de la leche humana, entre ellos principalmente el 2-fucosilactosa, que fomentan las bifidobacterias, elevando ácidos grasos de cadena corta y que vía fermentación intestinal modulan metabolismo de aminoácidos, purinas y lípidos. También tenemos señalizaciones proteico-hormonales, proteínas y factores de crecimiento, como el factor de crecimiento insulínico, que ajustan niveles de aminoácidos ramificados y urea, reduciendo así que este factor a la insulina tenga asociaciones elevadas, como en el caso de consumir fórmulas lácteas. Y la microbiota y la epigenética como modificadores enzimáticos de señalizaciones, programando inmunidad y previniendo inflamación crónica. Si desglosamos un poquito cada uno de ellos, podemos tener entonces que la primera ruta es la de los oligosacáridos, los cuales van a representar el tercer componente más abundante y presente en la leche materna, con funciones como rutas metabólicas de actuar como prebióticos selectivos, impedir la adhesión de patógenos, permiten la inmunomodulación y el desarrollo. El efecto prebiótico de los oligosacáridos de la leche materna llegan al ser carbohidratos no digeribles intactos al intestino del lactante, donde van a ser fermentados por las bifidobacterias. Y durante esta fermentación se liberan ácidos grasos de cadena corta que acidifican el medio ambiente, impidiendo crecimiento de patógenos. Asimismo, la actividad antibacteriana y antivírica de los oligosacáridos de la leche materna viene dada por el hecho de que ellos impiden la adhesión de virus y bacterias a los glicanos de la superficie celular. Toda bacteria y virus se une a los glicanos que forman el glicocálix de las células epiteliales enterales, provocando la infección en el huésped. Entonces ellos impiden, a través de su efecto antiadhesivo de virus y bacterias, que se promuevan infecciones gastrointestinales. Podemos decir entonces que la inmunomodulación de los oligosacáridos es que bloquean la adhesión de virus y bacterias al epitelio intestinal y reducen enterocolitis necrosante en prematuros y favorecen la maduración de linfocitos.
Desde el punto de vista de la ruta lipídica, ya habíamos mencionado entonces que en el contexto del insulto intrauterino, que previamente mencionábamos, ¿qué es lo que se va a encontrar allí? Que no funcionan de forma correcta estos receptores que van entonces a predisponer resistencia a la insulina y al síndrome metabólico. Esto existiendo el insulto intrauterino, que es lo que queremos prevenir. Pero por el contrario, son ellos receptores que están presentes en la lactancia materna con acciones fundamentales. Sobre todo, el primero de ellos para la gestión de las reservas de ácidos grasos, donde se decide la guarda de las grasas y la mejoración de la acción de la insulina, y la fabricación de lípidos, controladas por la creación de grasa nueva, esencial para la calidad de la leche. La conexión con el fenotipo ahorrador es que en individuos con antecedentes de restricciones intrauterinas, dichos receptores suelen estar descalibrados. Pueden estar en hiperactividad, creando grasas de más ante cualquier exceso de azúcar, mientras que otros pudiesen estar en menos eficiencia, impidiendo entonces que las grasas se guarden de forma segura, disparando el perfil lipídico y conllevando mucho más a que se predisponga el síndrome metabólico. Otro elemento de importancia en la ruta lipídica es la membrana del glóbulo graso que está presente en la leche, con sus siglas MFGM. Esta es una estructura compleja y única, compuesta principalmente de lípidos y proteínas que rodean el glóbulo de grasa de leche, la cual es secretada por las células productoras de leche en humanos y otros mamíferos. Este es una fuente de múltiples compuestos bioactivos que incluyen fosfolípidos, glucolípidos, glucoproteínas y carbohidratos, que tienen funciones importantísimas dentro del cerebro y del intestino. Del 50 al 60% de las calorías de ellas van a actuar en la programación metabólica, proporcionando ácidos grasos esenciales como DHA y ARA para el cerebro y glóbulos grasos con membrana que regulan metabolismo lipídico en la infancia, previniendo obesidad y diabetes de la adultez vía modulación epigenética y de microbiota. ¿Qué vamos a encontrar en esta membrana de glóbulo graso de leche? Fosfolípidos y glicoproteínas, las cuales van a permitir absorción óptima, promover saciedad, reducir inflamación y favorecer el perfil lipídico saludable, es decir, LDL bajo y HDL elevado. Es importante mencionar que esta capa lipídica del glóbulo graso tiene un componente lipídico y un componente proteico. El componente lipídico es rico en fosfolípidos, glucosfingolípidos y colesterol. Los fosfolípidos representan aproximadamente el 30% del peso lipídico total de dicha membrana. Y su función principal está en la neurogénesis cerebral y en la migración durante el desarrollo fetal, además de la promoción de crecimiento neuronal, de diferenciación y de sinaptogénesis durante el primer año de vida. El componente proteico, también presente en esa capa externa de la membrana del glóbulo de grasa, contiene varias proteínas como las glicosálidas y las no glicosálidas. Estas proteínas de gran interés porque muchas de ellas tienen propiedad bioactiva potencialmente beneficiosas, casi la mitad de estas identificadas en el tráfico de membrana de proteína y de señalización neuronal. Estudios demuestran que la lactancia prolongada reduce el riesgo de síndrome metabólico en un 30 a 40%, al imprimir epigenéticamente tolerancia a grasas y sensibilidad insulínica. Las investigaciones han demostrado
que la membrana del glóbulo graso y sus componentes pueden desempeñar un papel fundamental en el desarrollo del cerebro y de las funciones cognitivas, de la inmunidad, de la salud intestinal y de la salud cardiovascular. Por el contrario, con los sucedáneos de la leche materna se induce crecimiento rápido y reprogramación negativa. Desde el punto de vista de señalización proteica, es entender la existencia, una vez más, de proteínas bioactivas, entre las que podemos resaltar con principal atención la lactoferrina, que va a representar de un 10 a un 15% de las proteínas totales. Ella se une al hierro y actúa como bacteriostático y activa los receptores tipo TOL4 y factor nuclear kappa B, las cuales representan una cascada de señalización fundamental en la inmunidad innata. Promueve proliferación de la mucosa intestinal, modulación de microARN que regulan genes metabólicos, reduciendo inflamación crónica y previniendo sobrepeso vía homeostasis y hierrometabolismo. Y la caseína, como beta-caseína principalmente, que reduce diarreas y modula la insulina. Es caseinofosfopéptida que mejora la absorción mineral y lipogénesis hepática equilibrada. La señalización proteica brinda protección a largo plazo porque estas proteínas inducen cambios epigenéticos como la hipometilación del ADN, la acetilación de histonas en el hígado y el intestino, regulando enzimas como la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa y la acetilcoenzima A carboxilasa para prevenir lipogénesis excesiva y resistencia insulínica. Los microARN maternos modulan traducción génica inmune metabólica, reduciendo riesgo cardiometabólico de la adultez. En esta lámina podemos observar, ya entrando un poco en la ruta epigenética microARN mensajero, el modelo funcional de la regulación epigenética que se da en la leche humana. Los microARN derivados de los exosomas de la leche que actúan sobre el ADN metiltransferasa potencian la desmetilación del promotor del ADN en los islotes críticos implicados en la regulación positiva de la expresión génica de factores de transcripción clave y reguladores metabólicos fundamentales, así como de la desmetilasa de ARN. Por lo tanto, los microARN derivados de la leche que actúan sobre el ADN metiltransferasa podrían desempeñar un papel fundamental en la potenciación epigenética de la transcripción y la transducción. El modelo de trabajo de transferencia exosómica de los microARN específicos de la lactancia humana se dirigen al ADN metiltransferasa de los receptores de leche. Las células epiteliales de la glándula mamaria secretan microARN dirigidos a la ADN metiltransferasa a través de exosomas que son captados en primer lugar por las células epiteliales intestinales, en segundo lugar por las células endoteliales vasculares a través de endocitosis y especialmente durante el periodo postnatal, que está asociado con una alta permeabilidad interstínica. Los exosomas de la leche pueden viajar a través de los espacios intercelulares de las células epiteliales intestinales y después de ingresar a la circulación sistémica, los exosomas de la leche pueden reducir la metilación del ADN de las células dianas periféricas. Podemos decir entonces que la leche humana es esa primera fuente de medicina y de salud de los bebés, porque se convierte en un programador metabólico que favorece la vida saludable. Pudiésemos nombrar 3 ejemplos específicos de vías de señalización, ya para ir concluyendo, como lo es la vía
de la leptina, insulina y factor de crecimiento insulínico tipo 1, en donde la lactancia materna exclusiva eleva la leptina y la grelina y el factor de crecimiento insulínico tipo 1 regulando el apetito, la ganancia de peso, la homeostasis energética como vía de señalización hipotalámica y hepática. En la lactancia exclusiva, sobre todo superior a los 6 meses, se reduce el factor de crecimiento insulínico tipo 1 elevado o besogénico presente en la fórmula y se optimiza la insulina, asociándose con menores índices de masa corporal y de lípidos en sangre. La vía del receptor activador por proliferadores de peroxisomas gamma, como péptido bioactivo y de lípidos, que suprimen la proinflamación, inhibiendo adhesión endotelial y oxidación lipídica excesiva. Entonces, la lactancia materna exclusiva regula estos fenómenos en el tejido adiposo y está dado por la producción de la mama materna, previniendo inflamación y mejorando la relación HDL-LDL. Y la vía de las proteinquinasas activadas por AMP termogénico en el tejido adiposo van a inducir termogénesis de las grasas beige y oxidación de ácidos grasos, y este tiene entonces beneficio en la reducción de la obesidad infantil. Si queremos una sociedad mucho más saludable, sigamos promoviendo la lactancia materna humana como el mejor comienzo de la vida. Acá algunas referencias bibliográficas citadas y por su atención prestada, muchas gracias.